Bienvenidos, esto es La Silla Vacía. Un saludo a toda la gente que nos ve por el Canal 1 en televisión y por el YouTube de La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy vamos a hablar de la decisión de Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción de su caso, de la condena en primera instancia por manipulación de testigos, mientras el Tribunal Superior de Bogotá analiza la segunda instancia. Y también de la decisión de ese tribunal de dejarlo en libertad, cambiando el fallo inicial de la jueza Sandra Heredia. Hoy estamos desde la redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía, que ha llevado el caso de Álvaro Uribe hace 8 años. 5 años. 5 años. ¿Qué más, Ginette? ¿Cómo estás? Bien, Pacheco, gracias por la invitación. A ver, entonces tenemos con la renuncia de la prescripción un segundo hecho en un poco, más o menos una semana, luego de que por vía de una tutela, el expresidente Uribe recuperará su libertad mientras se define este caso en segunda instancia. Y vamos a hablar un poquito de las dos cosas. ¿Qué te parece? Perfecto. Entremos en materia. Ya casi, Ginette, ya casi se acaba esto, pero ya no sabemos cuánto, porque pensábamos, o sea, la prescripción era el 16, a mediados de octubre, sí. Mediados de octubre. Sí. Entre 15 y 16, había debate. Entonces, una prescripción implica, ¿qué implica una prescripción? Una prescripción en términos jurídicos es cuando, o más bien en términos castizos, es cuando se vence el plazo para que la justicia tome una decisión sobre si una persona cometió delitos o no. Como se vence el plazo que la justicia tenía, se entiende que los términos se vencieron y que pues no, es como si nunca hubiera existido el proceso, se archiva. Entonces, yo creo que era muy claro para todo el mundo que más allá de esa fecha de mediados de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que revisa en segunda instancia la condena de Uribe que pues, determinó la jueza de circuito Sandra Heredia, pues iba a lograr, ¿cierto? Pues porque toda la rama judicial y la justicia estaba como, vamos aquí a sacar algo de este caso, no va a quedar como en el aire. Ahora entonces los jueces se pueden demorar. Más tiempo. ¿Y qué? Pues no se sabe, a ver, no se sabe si los jueces vayan a tomar más tiempo, pero básicamente lo que hace el expresidente Uribe es decir, renuncio a este derecho de que el caso prescriba y eso le habilita a los jueces un término de tiempo que está indeterminado para que tome la decisión de segunda instancia. Ahora, eso no implica que el Tribunal Superior de Bogotá por ejemplo, no pueda fallar en octubre, ¿no? No se sabe, o sea, puede que como allá ya tenía las agendas destinadas para tomar una segunda decisión, la decisión de segunda instancia, pues se tomen solo ese término de tiempo, o puede que pues decidan, bueno, está bien, ya que tenemos más tiempo, pues vamos a evaluar más el caso y vamos a, digamos, a profundizar más alrededor de toda la decisión para tomar la segunda instancia. En este caso, al parecer el expresidente toma la decisión, pues, según lo que dice, para que todos sus argumentos pues, puedan analizarse con más calma para que la justicia no corra para evitar la prescripción. Y como decías al inicio, la rama judicial le imprimió mucha velocidad, pero en realidad no era una velocidad como fortuita, sino porque si a un juez se le vence, se le prescribe un caso en las manos, a ese juez lo pueden investigar. Entonces ese era el tema de la primera instancia y también la segunda instancia estaba corriendo, es porque si se le vence el caso en las manos, pues eso puede acarrear investigación. Claro, el caso como más importante en la historia como del sistema penal acusatorio, que es la justicia de la gente normal, que nos tiene aforados de nosotros, los de a pie. Voy a poner un poquito lo que dice Iván Cepeda, que básicamente afirma que aquí hay como una motivación política detrás. Ahí va. A pesar de que intenta presentar eso como un acto de respeto a la justicia y de acatamiento, en realidad lo que percibimos de esta nueva estratagema de Álvaro Uribe es un intento por poder estar en libertad mientras realiza la campaña electoral. Y entonces aquí Iván Cepeda es clave, obviamente, porque es una de las víctimas acreditadas en este caso. Entonces él aquí no es solamente senador del Pacto Histórico y ahora precandidato presidencial, ¿no? Algo paradójico como el señalamiento de que hace política, pues él también hace política y aquí está cruzada la política en todo este caso. ¿Qué tiene que ver esta idea de que se quiere defender en libertad? Bueno, es probable que sí, aún sin tener claras, sin estar dentro de la mente del expresidente Uribe, es claro que
esta decisión, si el tribunal se toma más tiempo, pues en caso de que de que la segunda instancia fuera una condena, pues eso habilita más tiempo al expresidente Uribe para hacer campaña, incluso manteniendo su inocencia, porque pues todavía el fallo no está en firme, solamente hay un fallo de primera instancia, entonces como que eso le da como gasolina a su discurso político, pero incluso hay otra lectura que un poco hablaba hoy con algunos expertos y me decían, incluso si hubiera segunda instancia ahorita en octubre y la condena se mantuviera, o sea, si se mantuviera la culpabilidad, pues al final eso también hace parte del discurso y de la estrategia del expresidente Uribe, ¿no? De victimizarse. Entonces, pues, digamos que de cualquier manera esto tiene efectos, pero yo creo que el principal efecto es que si el tribunal se toma más tiempo y el fallo es condenatorio, al final en segunda instancia, pues el expresidente Uribe tendría más tiempo en la calle para hacer campaña, que es lo que no pasaría si lo condenan en segunda instancia en octubre, Claro. porque quedaría detenido, recluido. Con el manto de la presunción de inocencia, que para eso al principio, como creo que para todo el mundo este caso ha sido como un entrenamiento en derecho penal. En derecho penal, es que la presunción de inocencia se cuenta hasta el fallo en segunda instancia. Hasta que queden firmes, exactamente. Antes un poco de pasar al tema de la libertad de Uribe, que creo que también tuvo un impacto político importante, te quería preguntar por lo paradójico que es la renuncia a esta prescripción, luego de haber empujado los tiempos tanto de este caso en lo que parecía ser una estrategia de dilación de la defensa de Álvaro Uribe. Sí, es un cambio que se denota en la medida en que cuando Uribe por primera vez fue detenido en 2020, que es ahí justo cuando yo empecé a cubrir el caso, su defensa y él interpusieron todos los recursos posibles, entonces ahí viene que esto ya se siente como historia patria, pero es cuando cambian de jurisdicción, dejan la Corte Suprema, renuncia al Senado, claro, pasa a la Fiscalía, luego hay todo un debate en torno a cómo aterrizaba el proceso en esta nueva ley, en la ley que es para los de a pie, los que no tienen fuero, luego sobre su libertad, porque también hubo telas, luego el expresidente sale libre, y entonces empiezan una serie de recursos, luego viene la Fiscalía, intenta precluir el caso 2 veces en la era de Francisco Barbosa, luego el expediente se duerme un rato en manos de otro fiscal, luego pasa otro fiscal, luego llega otro fiscal general, ¿no? Entonces claro, pasaron como 1000 cosas, algunas no son directamente atribuibles al expresidente Uribe, como por ejemplo los intentos de preclusión de la Fiscalía, eso en teoría pues dependía de la Fiscalía, que aun cuando era afín al uribismo y el exfiscal general era el mejor amigo del expresidente Duque, y eso puede dar para una serie de interpretaciones, digamos que esos no eran atribuibles directamente a la defensa, ¿no? Sí. Sino pues era a la posición que tenía la Fiscalía en ese momento, luego todo se revierte, pasan más tiempo mientras arranca formalmente el juicio, y por eso en febrero de este año es que todo el mundo decía, o todo el mundo sentía como, esto va a prescribir, ¿no? Claro. Si testigos... Nosotros sentíamos que iba a prescribir, ¿no? Era que los tiempos corrían a favor de la prescripción. Exactamente. Pero finalmente cuando ya llegó a juicio... Luego se le metió el acelerador, los testigos pasan más rápido de lo que se pensaba, se llega al fallo de primera instancia y la segunda instancia queda con una ventana de 3 meses para fallar. Y aquí me voy a la figura de Sandra Heredia y esto me sirve como para hablar de otra decisión judicial que fue de hace ya más de una semana, pero fue la tutela que se falló a favor del expresidente Uribe en el Tribunal Superior de Bogotá, y esto es importante porque es en ese mismo tribunal donde va a ser analizada su segunda instancia, una tutela que determinó que la juez Heredia se equivocó al haberle impuesto como la pena de prisión domiciliaria antes del fallo de segunda instancia. Entonces, voy a poner una de las cosas, uno de los argumentos que la jueza Heredia utilizó al justificar esa decisión, y era un poco la importancia pública de la figura de Álvaro Uribe, que tenía que ver con la necesidad de meterlo preso de una vez. Ahí va. Basándonos en el criterio jurisprudencial, y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar. Inicialmente tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene
un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena. Y entonces esa es la justificación inicial en, obviamente, como estas sesiones épicas en la historia política de Colombia, como de lecturas infinitas de 10 horas de los fallos. A ver, y aquí nosotros tenemos opiniones divididas. A mí me parece un poco absurdo que uno no pueda condensar una decisión tan importante en un tiempo que sea como resumible y soportable para un ser humano normal, pero tú eres un ser humano que se ha tenido que leer documentos de más de 1000 páginas durante estos 5 años. Bueno, eso tiene una real explicación y es que en un caso como este el que estamos hablando, cualquier duda, silencio, omisión era susceptible de críticas políticas de un lado y del otro. Esa es un poco mi interpretación, pero mi lectura después de 5 años de ver estas cosas épicamente largas tiene que ver con que la justicia de alguna manera estaba diciéndole a todo el mundo como, y yo sí hice esto, y yo leí esto, y esto se tuvo en cuenta, y esto fue lo que se discutió, ¿no? Era como una manera de dejar para el récord público, Claro. así solamente 3 personas lo escucharan, pero era el récord público para la historia de que la justicia había actuado pues leyendo y analizando todo lo que pues había en el camino. Y al menos la historia hasta ahora no está juzgando bien el fallo, o sea, y es importante decirle a la gente como que hay un fallo que es el fallo condenatorio y hay otro fallo que justifica la pena y la manera en la que la pena se implementa, ¿cierto? Y son distintos. El fallo que lo condena y el fallo que determina que él se tiene que ir preso de una vez. Ok, no, a ver, para que la gente lo entienda. Cuando hay una decisión condenatoria, el juez también tiene que definir en una decisión paralela si una persona debe pagar su pena inmediatamente, porque existen unos riesgos alrededor de su libertad o algunas consideraciones Pues, alrededor de su libertad. Te condenan en primera instancia de haber matado a alguien o de haber intentado matar a alguien y pues eres un peligro para la eres sociedad. un peligro para esa persona o para la Entonces sociedad. dice de una. Claro. Y entonces esas dos decisiones son paralelas una de la Claro, otra. y entonces ella acá dice, por la importancia y la figura pública que significa Uribe, es importante que esté preso ya. El tribunal, en una decisión de 3 magistrados, una decisión unánime, esto se define como por un panel una sala, que son Leonel Rogeles Moreno, Aura Alexandra Rosero y Ramiro Riaño Riaño. Dicen, la falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano, de modo que el sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia, es decir, la jueza Heredia, como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo. Entonces ahí hay como un primer regaño, fue duro, ¿no? Ese fallo de tutela como sobre esa decisión de Sandra Heredia. Aquí, pues bueno, hay que precisar varias cosas. Esto es un fallo de tutela de primera instancia, una y segunda instancia que la tienen que resolver. Y básicamente sí, lo que los 3 magistrados concluyen al revocar la decisión de la jueza sobre que el expresidente Uribe tenía que estar recluido desde el mismo momento del fallo, es que la jueza no explicó bien varias de sus consideraciones, entre esas, por ejemplo, no explicó por qué el hecho de que el expresidente Uribe fuera una figura pública implicaba que debía estar detenido inmediatamente, y los magistrados le cuestionan como, usted, por ejemplo, reconoció que el expresidente Uribe fue juicioso en las audiencias, asistió, notificó cuando salía del país y demás, pero pese a que lo reconoce, luego dice que puede existir un riesgo de fuga porque conoce a gente afuera. Claro, pero aquí lo que le está diciendo es que está aplicando mal el derecho penal en Colombia, ¿no? Porque aplica, pues lo que dice es el derecho de autor y no el derecho de los actos por los cuales En este caso lo que ataca es la valoración de la jueza, que pues digamos parte de un criterio subjetivo en el que se tienen que analizar unas variables objetivas. Y lo que le dice es, su análisis no argumentó objetivamente las subjetividades que usted tuvo en cuenta para detenerlo inmediatamente.
Entonces, al final, obviamente, termina cuestionando esa decisión de detenerlo, que como ya dijiste es diferente a la de la condena, que eso lo va a resolver el Tribunal Superior de Bogotá en un tiempo ahora A indeterminado. ver, otro de los argumentos que tumbó de este fallo de primera instancia sobre la pena tenía que ver con la capacidad del expresidente Uribe de manipular pruebas durante digamos, el espacio entre la primera y segunda instancia. Y aquí lo voy a poner en voz de Iván Cepeda, que esto es una reacción posterior a la decisión de tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Ahí va. Desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones. Entonces, sobre esto, la decisión del tribunal de nuevo, en donde pues, le devuelve la libertad a Uribe para defenderse, no para defenderse, para esperar y hacer política como está haciendo, para estar en libertad. Mientras se toma la decisión, es la siguiente. Ahí sí tengo este pedazo también de la decisión. Tampoco puede desconocerse que el proceso superó la fase probatoria, por lo que el riesgo de afectación a la verdad procesal o de manipulación de las pruebas es, en la práctica, inexistente. Y entonces ahí de nuevo un poco, ahí, pues sí, una corrección del fallo que había hecho Heredia. Sí, eso digamos que entendido en función de lo que está sucediendo hacia afuera políticamente tiene una explicación, o más bien pareciera que tiene una explicación que es sobre la que nos vamos a adentrar en unos minutos, pero en este punto lo que el tribunal dice es todas las pruebas del caso ya se expusieron, ¿no? Que son las audiencias de 600 horas y la gente hablando y las... O sea, aquí ya no hay campo para voltear a otro testigo. O sea, ya las pruebas están y la segunda instancia, esto vale la pena explicarlo, ya lo habíamos dicho una vez, pero vale la pena volverlo a poner sobre la mesa. La segunda instancia no va a llamar otra vez a todos los testigos, Es súper importante decirlo, sí. sino simplemente coge el fallo de primera instancia, coge la apelación de la defensa, coge la oposición de los que se de los demás que se pronuncien, y sobre lo que está acá en el papel es sobre lo que decide. No va a decretar pruebas, no va a reentrevistar a nadie, no hay... Esa etapa pasó, Claro. ya eso fue lo que se vio. Pero va a revisar entonces como todos los temas más contenciosos, si las interceptaciones eran válidas o no, si el racionamiento para decir que sí eran válidas estuvo bien aplicado o no. Exactamente, ahí diste la palabra clave, es el razonamiento de la jueza. Sí. Entonces, básicamente lo que el tribunal va a decir es, a ver, usted consideró esto. ¿Qué dice el que se opone? Que usted lo consideró mal porque existen tales cosas. Sí. Entonces, sobre esos argumentos es que va a tomar una decisión y va a decidir, no, la primera instancia tenía razón o no, la primera instancia no tenía razón. Por eso es súper importante decir que el que estos tres jueces hayan concedido la tutela de Uribe y hayan regañado a la juez en la manera en la que hizo esa parte del fallo, no implica que vayan a hacer lo mismo en el fallo grande donde donde ella determinó que era culpable de esos dos delitos. Ok, aquí entonces otra aclaración, estos tres que decidieron la tutela no son los mismos que van a definir la segunda instancia. La segunda instancia ya está asignada a una sala de otros 3 magistrados que son los que el ponente es el que ha definido todos los recursos que se dieron en la primera instancia, y hay otros 2 que fueron asignados y esos 3 son los que van a definir. Estos 3 que definieron la tutela es... Por reparto. Sí, la misma historia que a cualquier ciudadano de a pie, uno tutela y va y pues dependiendo del tipo de delito del caso, la asignan y ya. Listo, entonces ahora volvemos al tema de si que Uribe esté en libertad es un peligro para alguna de las víctimas en el proceso, y aquí me meto muy brevemente para que lo traigamos en el caso del narcochofer. No mucho, ¿no? No muy profundamente, pero se los voy a poner. El narcochofer como que ha sido es una persona, ¿cómo es que se llama? Manuel Castañeda. Manuel Castañeda. Entonces es una persona que defendía a Miguel Ángel del Río, que es uno de los abogados que también es víctima en este proceso. Y entonces lo que dice Miguel Ángel del Río es que Diego Cadena trató de coger a su defendido para
convencerlo de que le diera información dañina de Cepeda y de Miguel Ángel del Río, porque él estaba en contacto con unos agentes federales gringos. Aquí lo tengo, y entonces el narcochofer se ha vuelto como un entrevistado recurrente de todo como un ámbito periodístico que está muy interesado en que condenen al expresidente Álvaro Uribe, porque sienten ellos, pues Daniel Coronel, Cecilia Orozco y, ¿cómo se llama el de la Nueva Prensa? Guillén. Gonzalo Guillén, pues que Uribe es una persona muy peligrosa. Entonces, aquí va lo que dijo el narcochofer en una entrevista con Gonzalo Guillén. Me dice que lo han buscado para hacerle unos montajes a unas personas, a Iván Cepeda, a Armando Benedetti y al doctor Miguel Ángel del Río, con un grupo de personas supuestamente, bueno, primero que todo, Diego Cadena, el conocido abogánster, y dos o tres funcionarios de agencias norteamericanas. ¿Por qué no me cuenta en qué consiste eso? ¿Quién lo buscó? Me hace un relato de cómo comenzó. Existen unos audios que pues yo la verdad se los doy a conocer al doctor Miguel Ángel del Río, pues quien es mi apoderado actualmente, en el cual se pretende, llamémoslo, hacer como un entrampamiento en contra del doctor Miguel Ángel del Río, del senador Cepeda. Cuando me buscan a mí para ese tema, buscan es que yo, como siendo representado por parte del doctor del Río, busque los pecados que tiene él o que tienen estas personas para poder involucrarlos o hacer un entrampamiento referente a narcotráfico para, llamémoslo, beneficiarse en ellos en todo este tema que está ocurriendo en contra del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces ahí está el narcochofer, que es un ex policía, que es el cliente de Miguel Ángel del Río, y esto parece como, no sé, increíble que Diego Cadena, luego de estar condenado, ahora esté otra vez, porque a ver, yo entiendo que genera muchas dudas, como la imparcialidad, sobre todo de Gonzalo Guillén, ¿no? Que ha mostrado que ha dicho mentiras en el pasado y que tiene como una fijación con el expresidente Uribe. Pero aquí entra de nuevo, pues él tiene una evidencia de que Diego Cadena sí lo estaba buscando. Esto en cómo juega en este segundo tiempo después de la condena. Bueno, a ver, de ser tal cual lo que está diciendo el narcochofer, pues sería un déjà vu, básicamente sería la repetición de un poco lo que sucedió entre Monsalve y Cadena, sería la repetición de ese episodio. En este punto, pues el narcochofer tiene los videos, los audios, es un poco también lo de Monsalve. Monsalve grabó con un reloj especial, grabó las llamadas que tenía con Diego Cadena, y pues en este punto, sí, a ver, de ser así, de comprobarse, por ejemplo, que Cadena sí tiene ese tipo de relaciones, ¿no? Porque falta ver qué tanto estaba cambiando, sí, o qué tantas sí son sus relaciones con las autoridades de Estados Unidos. Pues uno estaría tratando de buscar nuevamente pruebas falsas para tratar esta vez ahora, sí, de incriminar a Miguel Ángel del Río y a Iván Cepeda nuevamente en temas de narcotráfico ahora, antes era de manipulación de testigos, ahora de narcotráfico. Y pues pareciera que este nuevo intento incluso se quedó más en pañales que el que pasó con Monsalve. ¿Y qué evidencia hay de que Uribe pueda estar de nuevo involucrado como determinador en esto? No, en este caso, hasta donde se ha conocido, no hay pruebas que lleven a Uribe directamente, pero incluso aun cuando ese sea todavía el debate en el caso que está todavía para segunda instancia, en este caso ni siquiera se ha nombrado a Uribe directamente, y aquí hay un factor que además es algo diferencial, y es que en este punto Diego Cadena podría tener sus propias intenciones de querer, pues de alguna manera involucrarlos a ellos dos, sí, en un delito, ¿no? Entonces como que las motivaciones cambian. Antes Diego Cadena era casi que un aparecido que, claro, llega y hace caso y está recibiendo órdenes, o por lo menos está movido por su admiración por el expresidente Uribe. En este caso ya es Diego Cadena, que está condenado también en primera instancia, que ahora sí tiene, digamos, claro, algunas razones para detestar o no querer. Daniel Coronel ha lanzado ahí unas coincidencias, ¿no? Que
no sé, que Diego Cadena le hablaba por Signal al narcochofer y que Uribe también hablaba por Signal. Esa parece como una coincidencia un poco vaga, pero hay otras que generan más dudas, que es como los pronunciamientos paralelos de Tomás Uribe acerca Del de Centro una Democrático. supuesta, del Centro Democrático, una supuesta investigación contra Cepeda en Estados Unidos. Pero bueno, estas son como las piezas que están en el aire todavía mientras caminamos hacia la segunda instancia, con Uribe libre, con, con Cepeda libre y como candidato presidencial, y con Uribe empujando a sus 5 nuevos candidatos del Centro Democrático. Ya casi, Ginette, se va a acabar el caso de Álvaro Uribe. Ya no sabemos A no ser de que ahora reviva con el cuento del narcochofer. Muchas gracias por pasar por aquí. A ti por la invitación, Dani. Muchas gracias a ustedes. Sigan conectados a los contenidos de La Silla por aquí en YouTube. Todo esto nos ayuda a financiar, a apoyar el periodismo independiente que hacemos. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.